Saben que estamos con la saga luchando contra principados y contra potestades. El Señor ha hablado mucho y tienes que cerrar esa puerta, Laura. Laura, tienes que cerrarla, si no es imposible. Y después de los mensajes que hemos predicado, estamos entrando dentro de la armadura. El otro día hablemos del cinturón de la verdad, de cómo no mentir y decir siempre la verdad. Y esta vez vamos a hablar de la siguiente pieza que el apóstol Pablo mencionó, que es la coraza de justicia. Dice así la Biblia, Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Muy bien, ya sabes dónde vas en Semana Santa, pero has pensado... Me encuentro bien, pero quiero transmitirte lo que el Señor me ha enseñado con la coraza de justicia. La coraza de justicia es lo que guardaba al soldado de órganos vitales como los intestinos, los pulmones y el corazón. Sin aquella parte de la armadura estaba vulnerable ante el ataque del enemigo, tanto si el enemigo venía de frente o si venía por la espalda, porque le guardaba por ambos lados. Y voy al grano. Una de las tácticas más importantes para los principados y para las potestades es que ellos no quieren que disfrutes de tu relación con tu Padre Celestial. Y una de sus tácticas es que llenes tu corazón de un desasosiego en buscar aprobación divina y creer que siempre estás en desaprobación. De esa manera no eres amado y te hace sentir como que Dios sintiera un vacío al pensar en ti. ¿Te has sentido así alguna vez? Dios está enfadado conmigo. Dios siente un vacío al pensar en mí. Dios no está feliz conmigo. Eso es un engaño de principados y potestades. Es verdad que todo verdadero creyente siempre quiere ser más como Cristo y agradar más al Señor y entregarse más a Él. Es verdad también que nuestra conducta cristiana puede agradar al Señor o entristecer al Señor. Es verdad también que ciertas actitudes Dios las aprueba con deleite y otras las aborrece con todo su ser. Ahora bien, dentro de esta verdad que te acabo de decir, debes de conocer otras verdades para que la búsqueda de esa justicia sea una protección contra Satanás y un caminar de deleite con Dios. La pregunta es, ¿cuándo le agrada a Dios mi justicia? Cuando descubro qué justicia le agrada a Dios, entonces la búsqueda de la justicia será un deleite y no un laberinto sin fin en la búsqueda de la felicidad en el rostro de mi Padre Celestial sin hallarle nunca verle sonreír. Para eso debo saber qué coraza de justicia debo de vestir. Porque el enemigo es tan astuto que te dice, no te dice que no te vistas de la armadura de Dios, pero te dice vístete de esta justicia. Y si te vistes de esa, te engañó. Porque esa justicia es la que no agrada al Señor. De la misma manera que Dios es amor, pero no todo el amor es de Dios. Dios es justicia, pero no toda la justicia es de Dios. Para hallar deleite en vestirme de la justicia para mi Dios, sin el desasosiego de no estar nunca a la altura, debo de saber qué justicia le agrada a Dios para vestirme de la justicia de Dios.
Para desgranar esto, te haré una pregunta con la respuesta. Sabemos qué justicia le agrada a Dios. La pregunta es, ¿por qué quieres ser justo? ¿Por qué quieres andar en justicia? ¿Por qué quieres hacer lo correcto? Vamos a ver qué clase de justicia le agrada a Dios y en qué clase de justicia se deleita y qué clase de justicia no le agrada. Lucas capítulo 18 y verso 9 al 12, Jesús dijo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Ya hemos empezado. Y ahí ya se ve. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Al fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Nosotros sabemos cómo terminó esta parábola, ¿verdad? Este hombre no salió aprobado delante de Dios. Quiero por favor que pongas mucha atención a lo que estoy hablando, porque sé que quizá ahora no te interesa, pero en algún tiempo te va a venir este mensaje bien. Porque todos los mensajes de Dios que se predican desde aquí, hay algunos que lo estás viviendo en este momento, otros no. Mañana lo vivirás. Este hombre que ayunaba, que oraba, que buscaba, no salió aprobado delante de Dios. La Biblia dice que Dios no le aprobó. Mira si Dios rechaza la justicia de este hombre, que Jesús dijo que oraba consigo mismo. Significa que Dios no le estaba escuchando. Porque no hay nada que desapruebe más Dios que la justicia propia. Cuando haciendo lo justo y por causa de esa justicia crees que Dios te va a recibir, estás precisamente poniendo la base para que Dios te rechace. El apóstol Pablo lo dijo así en Gálatas 5:3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Esto escribí. En la iglesia de Gálatas habían entrado los judaizantes y entraron para atormentar a los cristianos, enseñando que no era suficiente con creer en el Evangelio, sino que además debían de circuncidarse para ser recibidos por Dios. No era suficiente con la sangre del Calvario, debían de añadir los truenos del Sinaí. Para que Dios los recibiera, no era suficiente con recibir a Jesús en casa, debían de además tener a Moisés custodiando la puerta, añadir al monte Gólgota, el monte Sinaí, y al costado abierto las tablas de la ley. Os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Para Pablo no existía más justicia para que Dios te reciba que la justicia de Cristo. Ahora bien, este hombre ayunaba 2 veces a la semana y aún así Dios no lo escuchó. Daba el diezmo de todo, no de una parte, de todo lo que entraba en casa. Y Dios no le recibió. ¿Y sabes qué? Lo interesante de todo esto es que este hombre hacía eso que decía. Es verdad que él ayunaba 2 veces a la semana. ¿Quién ayuna aquí 2 veces a la semana? ¿Una vez al mes? 2 veces al mes? ¿Una vez al año? ¿Quién da diezmos al Señor de todo lo que entra en tu casa?
No de una parte. Porque de una parte pues es de todo lo que entra. Este hombre lo hacía, pero salió desaprobado. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo que confiaban en sí mismo como justos. Y esa clase de justicia Dios no puede ni quiere recibir. La pregunta es, ¿por qué Dios no quiere recibir esa justicia? Porque oraba y ayunaba y daba diezmos. ¿Por qué Dios no le recibe como justo? ¿Quieren saberlo? Lo primero es que Dios es perfecto y no puede recibir nada más que la perfección. Y el hombre es imperfecto por naturaleza. Todas las obras que hagamos para justificarnos delante de Dios están manchadas por lo que Dios aborrece, el pecado. Inclusive tu sincera más oración que hayas hecho en tu vida está manchada y tildada por el pecado, aunque tú no la hayas visto, los ojos de llama de fuego sí lo vieron. Este fariseo hacía cosas tan nobles y buenas para Dios como el ayuno, el diezmo, algo válido que agrada a Dios y que Dios quiere que su pueblo lo haga. ¿Por qué no agradó a Dios que este fariseo hiciese lo que a Dios le agrada que su pueblo haga? El texto dice que confiaba en sí mismo como justo. Esta cosa que escribí, ¿queréis subir al trono de la gracia confiando en tu justicia? Es intentar subir los 8.000 metros de altura del Everest de un solo salto. Es como querer hallar una brisa de aire fresco ante la superficie más fría del sol, que es 1.000.000 centígrados. Es como tomar una raqueta y echar abajo todas las estrellas de un solo golpe, como que fuesen todas ellas una pelota de tenis. Es como intentar meter todas las arenas de los mares y meterlas en un vasito de chupito. No pueden tus obras declararte justo delante de un Dios santo. No podemos darnos cuenta de esto a causa de nuestra pecaminosidad, de nuestras buenas intenciones. No he dicho de las malas, he dicho de las buenas. Porque ignoramos su santidad y nuestro pecado. Nuestro Dios es muy santo. Moisés le vio y dijo, estoy aterrado y temblando. Manoa, el padre de Sansón, dijo, voy a morir. Gedeón dijo, voy a morir porque he visto a Dios. Isaías dijo, voy a morir porque teniendo labios inmundos mis ojos han visto al Rey de la Gloria. Pedro dijo ante el milagro de la pesca milagrosa, apártate de mí, soy hombre pecador. El apóstol Pablo dijo, después de muchos años de ministerio, miserable de mí. Por eso dice Hebreos, corran al trono de la gracia, no ante el trono de la justicia. Pues nuestra justicia no está a la altura de la suya para entrar, sino al trono de la gracia. Pues entráis ante el Rey, por eso habla del trono, pero podéis entrar, pues habla de gracia, y la gracia es dejar entrar al que no merece entrar. Te pregunto, ¿pero nadie merece entrar? ¿Y Samuel? ¿Y David? ¿Y Abraham? Hombres tan nobles que no han tenido, por ejemplo, a Cristo moralistas. Pues nadie, ¿sabes por qué? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de espides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora bien, si la justicia propia para justificarnos delante de Dios, Dios no la prueba porque esa supuesta justicia está manchada por el pecado y Él es santo y además está llena de orgullo y Él es humilde, ¿cuál es la justicia que le agrada a Dios? Porque hemos visto que estamos fuera de la lona. No hay nada de nosotros en nuestra justicia que pueda ser la base para que Dios nos reciba. La única justicia que Dios recibe es esta. Filipenses 3, del 3 al 15. Porque nosotros, dice Pablo, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús.
no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que viene de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro alcanzar aquello por lo que Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto os lo revelará Dios. Date cuenta, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Cómo oraba ese fariseo? Confiando en su propia justicia. Pero dice Pablo, que vivía como ese fariseo, ayunaba, irreprensible en cuanto a la ley, era hebreo, de la tribu de Benjamín, pero dice, no teniendo mi propia justicia que proviene de cumplir la ley, sino la justicia de Dios en Cristo, porque mi fe está en Cristo, ser hallado en Él, no con mi justicia, sino con la justicia del Hijo de Dios sobre mí. Y si te das cuenta, dice, no que ya sea perfecto, pero termina diciendo, para todos los que somos perfectos. Vamos a ver, si has dicho que no eres perfecto, ¿cómo terminas diciendo para todos los que somos perfectos? Porque estaba hablando de la justicia imputada que me ha hecho perfecto y la justicia impartida. La justicia imputada es que Dios me ha imputado la justicia de su Hijo a mi cuenta y me ve perfecto. Pero en la vida real, la justicia impartida es la que ha entrado en mi naturaleza. Y ahora Él va formando el Hijo de Dios en mí y en ese sentido no soy perfecto. Entonces, delante del juicio soy perfecto, pero que en mi caminar cristiano voy creciendo en esa justicia que me ha sido imputada. La justicia que Dios acepta es la justicia de su Hijo que nunca pecó. Dios acepta su propia justicia porque Él no ha pecado y acepta la justicia de su Hijo, pues está a la altura de su propia justicia. Dios no pecó, Jesús no pecó. ¿Cómo puede Dios justo recibir a personas que verticalmente no son justos? Cuando el Hijo murió, ofreció su justicia a su Padre. El Padre le adjudica la justicia de su Hijo a los que creen en su Hijo como Señor. De manera que el Padre no nos ve vestido con la coraza de nuestra propia justicia, sino con la coraza de la justicia de su Hijo. Y el trono de justicia se convierte en trono de gracia. El juez se convierte en mi Padre. Y el juzgado se convierte en la chimenea en tiempo de frío mientras lo calentamos al lado de papá en el hogar. No solo perdonados y adoptados como hijos, sino viéndonos el Padre tan perfectos como su Hijo Jesús, pues estamos vestidos de su justicia. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la muerte que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está la jactancia? ¿Quién puede gastarse? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por eso esa parábola Jesús siguió diciendo que aquel que confiaba en sí mismo como justo y le puso a Dios sus obras y fue rechazado,
El publicano que él dijo, no soy como este, Jesús dijo, pero el publicano dijo, sé propicio a mí que soy pecador. Y este fue recibido. ¿Sabes por qué dijo sé propicio a mí? Porque acabamos de leer que Dios puso a Cristo como propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La tapa que tapaba el arca, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre y echaba la sangre. Si salía, Dios perdonaba gratis al pueblo un año por medio de la sangre del cordero que había muerto a manos del sacerdote. Pues ese propiciatorio, aquella tapa, representaba a Cristo, que se iba a poner en el Calvario para que su sangre fuese derramado sobre él mismo. Y cuando Dios veía la sangre sobre su Hijo, que es el propiciatorio, entonces Dios perdonaba al pueblo para siempre. Y entonces dice el apóstol, ¿cómo nos podemos gloriar en nuestra justicia? No, sino de haber creído en el propiciatorio que Dios preparó, en su Hijo Jesucristo, que nos ha declarado justos porque Él nos ha dado su justicia, nos ha vestido de la justicia de Dios y ahora nuestra jactancia queda excluida. Por eso dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabes de dónde sacó este versículo el apóstol Pablo? Creo que está en Habacuc, puede ser. Pero ¿sabes lo que dice el versículo? Dice así, el alma pecadora se enorgullece en su rectitud, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está otra vez la parábola. El alma pecadora, que en verdad es pecadora, se enorgullece en su rectitud, mas el justo, el que sabe que no puede ser recibido por su justicia, sino por la fe en Cristo, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, número 1, Dios no recibe la justicia del hombre. Número 2, Dios recibe la justicia de su Hijo y quien por fe recibe a su Hijo. Número 3, si yo ya tengo la justicia del Hijo y Dios me recibe, ¿quiere decir que no tengo que vivir en justicia? ¿Que no le agrada al Señor nada de lo que hago? Sí. Pero esa justicia sale del hombre creado según Dios. Es decir, que los hombres y las mujeres de Dios hacen justicia y hacen lo que es recto, pero no por ser buenos, sino por ser como Cristo. Porque querer ser bueno sin Cristo es humanismo, no es cristianismo. Esto es muy profundo. Querer ser bueno sin Cristo es humanismo, no es cristianismo. Querer ser bueno sin tener como meta ser como Jesús para la gloria de Dios es ser bueno para sentirme bien conmigo mismo. Y eso no nace de la humildad sino del orgullo. No nace mirando la cara de Cristo sino la mía. Es ser un moralista, no un cristiano. Y como dijo Spurgeon, la moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero no fuera del infierno. Un moralista jamás irá a la cárcel, es correcto, pero Dios que ve el corazón. Dice, este tiene pensamientos muy malos, a mi casa no puede entrar, porque soy tan justo que no puedo dejar a nadie si no tiene mi propia justicia. Entonces, ¿cómo puedo entrar? ¿Quién alcanza tu justicia? El que reciba la justicia de mi Hijo, porque mi Hijo tiene una justicia tan alta como la mía. La justicia es un don de Dios, que quien la recibe no se jacta en sus obras, sino en la obra consumada y terminada de Cristo Jesús por mí en la cruz. La justicia que sale del hombre nacido de nuevo es la misma justicia imputada que ahora se ha vuelto impartida. Dios no solo me vistió de las vestiduras justas de su Hijo, sino que en mi espíritu puso el carácter justo de su Hijo. De ahí nace mi justicia. Por fuera tengo la coraza de justicia y los demonios me dicen, Pedro, Dios no te acepta, Dios no te ama, Dios no está feliz contigo. Y yo miro a los principados y potestades, me visto de la coraza del Hijo y le digo a los demonios, ¿ves algún error? ¿Ves fallos? Y ellos dicen, nosotros no, es la justicia de Jesús, está sobre ti. Somos pecadores, pero Dios es muy santo.
Entonces me doy la vuelta y le digo: Padre, ¿hallas en mí, con la justicia de tu Hijo, algo oscuro, negro, feo? Y Dios mira el pecho. Dice: no veo nada. Veo la justicia de mi Hijo. Pero esa justicia que está fuera y que el Padre la ve y que me recibe como justo y que es mi defensa contra los principados y potestades, cuando me dicen: Pedro, no eres recibido por Dios. Pedro, siente Dios un vacío al pensar en ti. Pedro, Dios está enfadado y enojado contigo. Pedro, Dios no te dejará entrar en su reino. Pedro, no merece ninguna de las bendiciones de Dios. Mi defensa. Estoy vestido de la coraza de justicia. Y le digo a los principados y potestades: no soy recibido por mi propia justicia, sino por la justicia del Hijo de Dios sobre mí. Quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es recibida por la fe, la justicia del Hijo de Dios. Pero ahora esa justicia que está por fuera, mientras permanece fuera, se mete dentro y llega hasta el lugar santísimo, mi espíritu. Y se instala allí la justicia de Dios, ya no como coraza que me defiende ante las acusaciones de principados y potestades y ante la perfección de Dios para que Dios me reciba, sino que se mete como carácter y se instala dentro de mí y ahora sale fuera para vivir una vida justa que agrada a Dios. Y voy creciendo de acuerdo a la naturaleza recibida. Por eso dice Efesios 4:23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Te das cuenta? El hombre creado según Dios, el nacido de nuevo, lo primero que tiene, dice el apóstol, creado en justicia y santidad de la verdad. Porque la justicia imputada, te lo pongo así: el Padre muere en la cruz y le dice: Padre, ¿yo soy perfecto? Sí. ¿Tú eres perfecto? Sí. ¿Yo soy santo? Sí. ¿Tú eres santo? Sí. ¿Tu justicia es inmaculada? Sí. ¿La mía también? Pues Padre, consumado es. Recibe mi justicia como una ofrenda para ti. Y el Padre toma la justicia del Hijo, la mete en un cofre y dice: Dios, ¿qué justicia tan inmaculada es como la mía? Y ahora vengo yo, que no soy justo, que soy pecador, recibo a Jesús y Dios toma aquel frasco y lo convierte en una coraza y me lo pone en mi pecho. La justicia que el Hijo le ofrece al Padre, el Padre la pone sobre mí. Pero después de ponerla sobre mí, para que Él me vea como el Hijo, esa justicia se mete dentro de mi corazón y empieza a renovar mi corazón pecador, para que yo empiece a caminar como el Hijo. Como el Hijo. Entonces no quiero ser bueno porque quiero ser bueno, quiero ser bueno porque quiero ser como Cristo. Por naturaleza, porque he recibido la justicia impartida, la santidad de Dios habita dentro de mi corazón. Y eso le ocurrirá a todo nacido de nuevo. Por eso cuando pecas te sientes mal. Pero no que Dios ya te haya rechazado, no que siente un vacío al pensar en ti. Tú estás vestido de la justicia de Cristo, pero no estás andando de acuerdo a la justicia recibida. El pecado no quita la justicia imputada, pero no estás reflejando bien la justicia que te se ha adjudicado y que está dentro de ti. Entonces el Padre te corrige para que la justicia impartida esté acorde a la justicia imputada. Es el trabajo de Dios en ti. La justicia imputada es el trabajo de Dios por ti. La justicia impartida es el trabajo de Dios en ti. Tú le has recibido para que Dios te adjudique la justicia de su Hijo. Ahora permíteme que Él saque la justicia impartida que ha puesto en ti, en tu diario caminar, hablando lo correcto, pensando lo correcto, viviendo lo correcto, que a Dios Padre le agrada en la justicia de su Hijo. Pero Iglesia, no te agobies pensando que estás desaprobado.
no te pongas mandamientos que Dios no te mandó. Porque eso hará que no vivas en la justicia que Dios quiere. Termino con esta historia. Está Saúl en la guerra contra los filisteos. Y dice Saúl: maldito sea el varón que coma antes de ir a la guerra. Claro. Ir al culto sin comer y te mareas. Imagínate ir a una guerra sin comer. Pero todo el mundo escucha, maldito el varón que vaya a la guerra habiendo comido. ¿Saben lo que hace todo el pueblo? No come nadie. Se acerca la guerra, se acercan los hombres, están debilitados físicamente, tiemblan, se marean, pero nadie quiere comer porque la maldición del rey, ellos creían que caía. Los judíos son muy supersticiosos para eso. Ellos creían que caía la maldición y nadie quiere comer. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, no había escuchado la maldición de su padre. ¿Sabes lo que hizo Eugenio? Dice la Biblia que tenía el báculo en su mano, extendió su báculo a un poquito de miel, dice, mojó el báculo y lo llevó a la boca. Dice, y cuando tomó la miel, sus ojos se aclararon. Claro, había comido y se fortaleció. Pues ¿sabes qué dice la Biblia? Viendo el pueblo que el príncipe había desobedecido la orden del rey, se tiraron. Y dice la Biblia que cogieron las ovejas y las vacas. Dice, las degollaron y comieron carne con sangre. Fructis Nutri Rizos. Rizos nutridos, súper definidos. Y sin encrespar. Fructis, número 1 en rizos. ¿Cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es esta. Ir a la guerra sin comer no era un mandamiento de Dios, era un mandamiento de Saúl. Como quiso imponer en su celo sin ciencia un mandamiento de hombres, el pueblo cumplía un mandamiento de hombre. Y no hay nada que te encadene más que un mandamiento humano. Porque cumplir los mandamientos de Dios traen libertad. Cumplir los mandamientos del hombre te encadenan. Y como estaban cumpliendo un mandamiento humano, nadie quería comer, pero estaban sufriendo porque el enemigo que había comido y estaba fuerte venía a matarlos. Jonatán el príncipe, que es una autoridad para Israel, no ha escuchado el mandamiento humano y como sabe que la ley de Dios le permite comer para ir a la guerra, come algo legítimo como la miel, algo que Dios sí permitió comer al pueblo. Cuando el pueblo ve que el príncipe, que no ha escuchado la orden del rey, desobedece la orden del rey, el pueblo se desenfrena y ya no solo rompe el mandamiento humano, ahora va y come sangre con carne, que eso se estaba prohibido por Dios. Es decir, de un extremo se van al otro, de no querer entorpecer el mandamiento del rey y de querer guardar la orden de un hombre, se van de quebrantar no solo el mandamiento humano, sino que se van al extremo de quebrantar la ley de Dios. Porque eso es lo que ocurre en un evangelio donde no está la justificación por la fe. Un evangelio donde te enseña que tienes que hacer miles de obras para que Dios te consiga amar. El otro día escuché a un predicador nuestro en una reunión de jóvenes y dijo esta palabra: consigue que Dios te ama. Consigue que Dios llegue a amarte. Dije, no puedo estar escuchando esto. Consigue que Dios llegue a amarte. No tengo que conseguir que Dios llegue a amarme. Dios ya me ama, me ha recibido en la justicia de su Hijo, me ha vestido con la coraza de justicia. Y cuando los principados me dicen no es perfecto, les digo, claro que no lo soy, pero estoy vestido de la justicia del perfecto y Dios me ha recibido en la justicia de su Hijo. Mira lo que produce un evangelio de leyes humanas. No comáis antes de ir a la guerra. Y como el príncipe desobedece, no solo ya no comen, sino que pecan. ¿Por qué? Porque los mandamientos humanos es no hagas esto, y quizá a Dios eso no le importa. Cuando desobedeces eso, te sientes tan mal que dices tú, si ya he pecado, entonces de perdido al río.
de mancharme con el barro, me tiro a él. No pecaste contra él. Pecaste contra la religión. Quebrantaste un mandamiento humano, no un mandamiento de Dios. Pero la religión te pone mandamientos sin justificación. El Evangelio primero te justifica justicia imputada, luego te hace andar en los mandamientos, justicia impartida. Y esa es la coraza de justicia que tú y yo nos hemos vestido. Hay 3 clases de coraza de justicia. La justicia propia, que Dios no la quiere. La justicia del Hijo, la única que Dios acepta. Y la justicia que sale de nosotros en vivir una vida de santidad después de haber recibido la justicia del Hijo. Que esa también Dios recibe. Pero la recibe en base a que he recibido la justicia del Hijo. Entonces, Iglesia de Aranjuez, escucha esto. ¿Crees que Dios siente un vacío al pensar en ti? No lo siente. Él te ama. Se deleita en amarte. Se deleita en estar contigo. ¿Qué actitudes tuyas aborrece? De mí también. Pero esas actitudes no son la base para que Él me rechace. ¿Qué actitudes mías le agradan? Sí. Pero tampoco son la base de que me reciba. La base es la justicia de su Hijo que he recibido al humillarme y pedirle perdón. Estoy vestido de la justicia de su Hijo. Y ahora intento caminar en esa justicia de santidad por haber recibido lo que no merecía. La justicia del Hijo. Eso es gracia. Dios no es tu juez, es tu papá. No estás en el tribunal, estás en la casa de madera, campo abierto, estrellas de noche, hoguera en el comedor, historias de un papá que le cuenta a sus hijos. Creé el mundo, creé las estrellas, creé a Adán, salvé a Adán, vencí a Goliat, abrí el mar rojo, saqué a mi pueblo, envié a mi hijo, murió por ti, te vistió de su justicia. Ahora sal al campo y grita a todos: estoy vestido de la justicia del Hijo. Voy a caminar en amor, no para que me reciba, sino en agradecimiento de haber recibido lo que no merecía. Estoy vestido de Jesús. El mundo lo ve, las estrellas lo ven, los infiernos lo ven, los demonios lo ven. Estoy vestido de la justicia del Hijo y el Padre me recibe porque me ve tal y como ve a Jesús. ¿Cuántos creen que Dios ama mucho a Jesús? ¿Lo crees? ¿Sabes qué dijo Jesús? Esto es para llorar. Padre, como me has amado, así los has amado a ellos. Dios te ama como ama a Jesús. ¡Aleluya! Gracias por la obra de la cruz. Estoy vestido de la justicia del Hijo contra las acusaciones de los principados y potestades. Gracias, Señor, por tu amor. Levanta tu mano ahora si has sentido ese espíritu de culpabilidad que te ha dicho que no eres amado por Dios y estás en Cristo, porque si no estás, ven corriendo a vestirte de la justicia del Hijo.
Pero si estás en Cristo y has sentido que no eres amado de Dios, que Dios siente un vacío al pensar en ti, que no puedes sentarte en la hoguera familiar a escuchar las historias del Padre, reprendo ese espíritu de culpabilidad y de condenación y lo echo fuera, lo echo fuera, lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, ahora visita a tus hijos y hazles entender que son recibidos en el amado, perdonados, escogidos, santificados, amados, metidos en casa, adoptados, declarados inocentes, son la luz del mundo, son la sal de la tierra, son parte de la vida verdadera, son un canal de Cristo, son herederos del reino de Dios, el universo es suyo, porque el Hijo está sobre ellos. Gracias por tu amor, que recibo por la fe, pues no lo puedo pagar, no lo puedo merecer, no lo puedo comprar, pero solamente puedo hacer una cosa: humillarme ante ti, pedirte perdón por mi mala conducta y recibir tu amor, el amor verdadero. No tengo que hacer nada para que me ames, tú me amas porque eres amor. No hago las cosas para conseguir que me ames, tú me amas estando arriba, tú me amas estando abajo, tú me amas estando en fuego, tú me amas estando frío, tú me amas siendo rico, tú me amas siendo pobre, tú me amas estando sano, tú me amas estando enfermo, tú me amas y soy un candidato del cielo por tu amor en Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús y a su nombre y a su gloria. Apláudele al Hijo de Dios por su justicia y por su amor. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre celestial. Amén. 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 La presencia del Espíritu Santo y todo espíritu inmundo que